Diputado presidente, Adelante. primeramente para también darle la bienvenida al señor procurador, desde luego que nos congratula el hecho de que esté usted aquí entre nosotros y el ejercicio de las participaciones de los compañeros que dan cuenta de su espíritu de colaboración, de su espíritu de dar todos los elementos de juicio que sean útiles a efecto de que la alta responsabilidad delicada, muy sensible para la población zacatecana que usted desempeña, pues sin duda se está llevando a cabo. Gracias, señor procurador, una vez más por su presencia aquí entre nosotros. Quiero primeramente decir que me parece importante también agradecer la presencia de nuestros amigos de la prensa que aún se encuentran entre nosotros, y quiero referirme a ellos para que quede constancia primeramente de que la comparecencia primero de la secretaria de Educación Pública, posteriormente del secretario de Migrante y hoy del señor procurador y la próxima semana de quien encabeza la Secretaría de Seguridad Pública es una demostración del entendimiento, del espíritu de revisión y ciertamente de coparticipación de las decisiones y de las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad pública. Lo digo porque hasta donde hace unos momentos me hicieron el favor de pasar información, no hay antecedente reciente de que antes de la glosa del primer ejercicio de gobierno de una administración se haya citado a secretarios o en este caso al procurador. Yo creo que esto da cuenta de que cuando nos tildan de comparsas, que cuando nos tildan a la fracción mayoritaria de omisos, o como alguien nos ha llegado incluso a decir de que recibimos órdenes, están errando en el camino. Nuestro sentido de responsabilidad trajo a Gema Mercado. Nuestro sentido de responsabilidad trajo al señor secretario del tema de migración, y nuestro sentido de responsabilidad de la fracción mayoritaria, y ahí la importancia, y sus aliados, ahí la importancia de que lo consigne la prensa, también da cuenta hoy aquí de su presencia. Creo que también hay que decirlo, porque luego a veces nada más se dice lo que no hacemos, o luego a veces se nos descalifica, pero no se dice lo que estamos haciendo para hacernos corresponsables de la problemática de los zacatecanos. Sin duda quiero decirlo. En segundo lugar, quiero también señalar, señor procurador, que esta preocupación que se deja ver en la participación de quienes han hecho uso de la palabra y de quienes siguen después de un servidor, se podrá hacer manifiesta a la hora del presupuesto. Usted daba cuenta de que hará falta recursos para poder modificar ahora esta fiscalía, y usted también daba cuenta de la necesidad de que se establezcan mejores mecanismos de coordinación que tienen que ver con razones presupuestales, y esto lo tendremos que discutir en su momento a la hora de discutir el presupuesto del 2018, y yo espero que esta preocupación pues se pueda ver correspondida, porque si no, entonces simplemente será un asunto de discurso. Quiero decir que me parece que la responsabilidad que usted tiene es una responsabilidad delicada, y que debe de usted saber que por lo menos en la visión de su servidor, y desde luego que estoy seguro de muchos otros de mis compañeros, tiene usted el respaldo a efecto de establecer todos los mecanismos de coordinación, de vinculación en lo que este Poder Legislativo pueda hacer en beneficio de la población zacatecana en este tema tan delicado. Paso a hacer algunas reflexiones muy rápidas antes de mis preguntas. El tema de la Procuración de Justicia sin duda es delicado, de señalamientos permanentes de la ciudadanía para la inmediatez en la intervención de la Procuraduría. Y si bien usted señala que la Procuraduría y la seguridad pública son conceptos diferentes, no podemos convencer a la población de ello. No podemos hacerlo cuando se demanda márgenes de mayor seguridad, rescatando los espacios públicos que se han perdido a manos de la delincuencia común y organizada. Las personas saben de un código penal, de uno de procedimientos penales, los abogados, los colegios, los tribunales saben bien de este tema. Sin embargo,
la población en general no así. Por ello, creo que es necesario que se establezcan mecanismos a efecto, a nivel de recomendación, la población pueda hacerse partícipe y enterarse de esta diferencia de responsabilidades. Ante ello, señor Procurador, la cultura de denuncia debe estimularse para ser más eficientes, para que, como señala nuestra Constitución política, la justicia sea pronta y expedita. Sin embargo, una queja permanente de la ciudadanía es el rezago en la integración de averiguaciones, carpetas de investigación, trabajos periciales y demás herramientas de investigación que son fundamento para ubicar una presunta responsabilidad o la confirmación de la autoría. Otro de los aspectos es la capacitación, profesionalización del personal y pago de honorarios. Los fondos presupuestales para la Procuración de Justicia y aquellos provenientes de los depósitos de garantía en las distintas fases del proceso penal, aspecto que va de la mano de la capacidad de oficinas tributarias para atender con eficacia el nivel de denuncia que evite la acumulación de expedientes arrumbados sin clasificación que al paso del tiempo inhiben la denuncia y sí en cambio la revictimización. El aspecto presupuestal es básico. Existen fondos y programas federales que requieren la mezcla de recursos del Estado, la Federación y algunos casos de los municipios. Finalmente, quisiera hacer algunos cuestionamientos. Primero, en materia de derechos humanos, ¿cuáles son las recomendaciones que se han cumplido y cuáles son aquellas que están pendientes aún por ser aceptadas? Por otra parte, en materia penitenciaria, ¿en qué grado tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado y cómo se está coordinando con otras instancias locales? Preguntarle también qué lazos de coordinación se tienen con otras instituciones para sumar esfuerzos y de esta manera desarticular las estructuras operativas de la delincuencia organizada. Y finalmente, más allá de los exámenes de confianza, ¿qué otros mecanismos implementa la Procuraduría para identificar y combatir o en su caso, avisorar algunos casos de corrupción que se dé dentro de la misma? Simplemente concluir diciendo que este poder tenemos que hacernos corresponsables de este tema y de que sin duda es usted quien tiene esta alta encomienda, pero que a efecto de que le vaya bien a Zacatecas, tenemos que ser copartícipes de ello. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, presidente. Adelante. Señor Procurador, es un gusto tenerlo aquí en este pleno. Acá su servidora. Perdón, lo agarré también entretenido. Yo nada más tengo una pregunta muy breve. ¿Cuál es el informe de avances de la institución a su cargo en materia del delito de secuestro? Sabemos que pues tiene una responsabilidad muy grande, son temas muy delicados, pero también conocemos de lo que es su gran labor. Entonces, pues muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Felipe Cabral, hasta por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Señor Procurador, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Mis paisanos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica me han pedido que le pregunte con qué seguridad cuentan nuestras carreteras. Sabemos que no es de su responsabilidad, ya como nos lo aclaró, que una cosa es seguridad pública y la otra es procuración de justicia. Pero aún así, les gustaría saber con qué otras instancias de gobierno la Procuraduría a su cargo tiene relación para que nuestros paisanos transiten seguros por las carreteras del Estado, ya que muchos de ellos viajan en sus propios vehículos o en los autobuses turísticos debido a la falta de escasez de vuelos hacia el Estado, hacia la entidad. Ellos están en estos momentos al pendiente siguiendo esta sesión en vivo allí en los Estados Unidos y les gustaría escuchar de usted si hay alguna protección para que ellos vengan con más seguridad y transiten por las carreteras del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Cabral. Tiene ahora la palabra, el uso de la voz, la diputada Isaura Cruz de Lira, hasta por 5 minutos, por favor.
Buenas tardes, Procurador General de Justicia. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Acá está. Señor Procurador, la inseguridad es el principal problema que detectan los zacatecanos, hombres y mujeres, que conforman este gran estado. Después de ello, el desempleo. Estamos pendientes de devolver a quienes han depositado la confianza en nosotros, en los gobiernos, en las instituciones, la tranquilidad en sus personas, la garantía de su integridad y la de sus bienes, la libertad de tránsito, el caminar por nuestras calles, la libertad de elegir entre diversas opciones de vida que hoy no tenemos. ¿Podría usted abundar sobre estas cuestiones? Sabemos que en materia de inseguridad, muchas son las cuestiones que no se conocen y otras las reales, como se han comportado estas en los últimos 7 meses. Nos han informado que en el Estado se han invertido miles de millones de pesos en seguridad pública y procuración de justicia. Esto obviamente se traduce en equipo, armas, especialización, infraestructura, adiestramiento, capacitación, creación de organismos y unidades de apoyo. Pero como ya lo hemos dicho, la inversión a educación, a salud, a deporte y a cultura es la mejor forma de prevención, sin menoscabo y desdeño de las acciones. Podemos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la inversión necesaria para que en Zacatecas podamos combatir con estos fenómenos, no solo con reacción y enfrentamiento, sino con prevención y seguridad ciudadana? O por otro lado, por cada millón invertido, ¿cuántos delitos se han evitado? Muchas gracias. Gracias, diputada. Agotado la lista de oradores, corresponde en este momento dar respuesta al señor Procurador respecto de los planteamientos formulados por las y los señores diputados. Tiene el uso de la voz el señor Procurador. Adelante, por favor. Gracias, diputado presidente. Adelante, por favor. Con su permiso. Adelante. Quiero, en primer lugar, agradecer este diálogo republicano que nos ha traído el día de hoy a esta honorable asamblea. Y trataré de dar puntualmente a todos y cada uno de estos planteamientos, aunque también algunos de ellos quedaron, me parece, con antelación contestados en la intervención. Y voy a comenzar, aunque no es el orden adecuado, pero en respuesta al planteamiento que hizo la diputada Giovanna Bañuelos, diputada. Los Zetas evolucionaron, los Zetas evolucionaron y se partieron en distintos y diversos grupos delictivos. En Zacatecas, los Zetas, una parte se fue al Cártel del Noreste, otra parte son el Cártel del Golfo, y luego de esos grupos, una tercera agrupación o célula se convirtieron en talibanes, de tal manera que los Zetas como tal no existen, por decirlo de alguna manera, como grupo delictivo en Zacatecas, sino que fueron evolucionando en distintas células criminales. Por ello, no damos cuenta de una detención de este grupo criminal que existió en el pasado como tal y que obviamente han ido evolucionando. Me parece que sí es muy importante aclararlo y decirlo, porque luego de aquí para allá y de allá para acá, los grupos criminales sienten que solamente hacemos acciones en contra de uno solo, y no. Ustedes escucharon que hemos detenido tanto de uno como de otro, inclusive de aquellos que eventualmente tenemos en el estado, como puede ser Cártel de Sinaloa, que no tiene, digamos,
una presencia muy importante en municipios del estado. Sin embargo, le hemos hecho detenciones de este importante cártel. Y lo digo con responsabilidad porque al final de cuentas es una lucha que ustedes han visto encarnizada entre esos grupos delictivos. Y las detenciones que hemos hecho dan cuenta, pues, de que se está haciendo un trabajo muy importante para desarticular a estos grupos criminales, que, insisto, son de delincuencia organizada, y que también un poco la respuesta al diputado Reveles de no rehuir lo que le corresponde a la Procuraduría, incluso cuando es materia de otra instancia de la Federación y que insoslayablemente hacemos el trabajo. Estamos haciendo las detenciones, incluso cuando son armas de este tipo de armas que utilizan, que son de uso exclusivo del ejército y que es regulado por una ley federal y que le corresponde a la Procuraduría General de la República. Tenemos una estrecha coordinación con la instancia federal porque es la manera en cómo nosotros vamos vinculando la participación de estos sujetos en homicidios, en secuestros y en una gran cantidad de delitos que se pueden derivar de ello. Me parece que ahí están un poco los resultados. Voy a iniciar dando respuesta a la diputada Julia Holguín y aprovecho para felicitarla por su cumpleaños, si me lo permiten desde este espacio, y también dar respuesta a otra pregunta, porque serían las dos en ese sentido, de los 8 millones de la CONAVIM respecto a un programa que tiene una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando nosotros recibimos la Procuraduría ya estaba avanzado, más bien casi por concluir la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas. Y parte del recurso que se utilizó para esa construcción viene de un programa federal de CONAVIM. Más de 50 millones se le autorizaron y se construyeron. Dinero que está etiquetado para equipamiento, para construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a nosotros nos llega un oficio por parte de la CONAVIM para que solventemos algunas observaciones. Y hay que decirlo porque ya tiene conocimiento la Auditoría Superior y efectivamente pudieran derivar en un asunto de resarcir ese recurso a la Federación, a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación. ¿Pero por quién? No es por parte del procurador, no es tampoco por parte de la maestra Mara Muñoz, que entonces fungía como titular del centro. Ustedes saben que la Procuraduría y otras instancias, dependencias del gobierno, no ejercen directamente, no ejecutan obra directamente. Nosotros le solicitamos a otras dependencias como CINFRA o como la Secretaría de Administración para que ellos nos compren y nos ejecuten ciertos recursos. Entonces, se utilizó ese recurso federal que estaba etiquetado para comprar el sistema de voz y datos del centro, cableado, etcétera, etcétera. Y como se había cumplido con esa meta, se utilizó ese recurso para bardear el centro, establecerle su cerco perimetral. Eso fue lo que sucedió. Pero quien ejecutó la obra es la Secretaría de Infraestructura. Nosotros lo que hicimos fue mandar ese oficio al secretario de Infraestructura para que tuviera a bien solventar la observación de la CONAVIM y de la Auditoría Superior de la Federación.
Si en su momento no se puede solventar eso, entonces, ¿qué va a suceder? Pues se tendrá que resarcir ese recurso por parte de quien en su momento autorizó esa obra que ya estaba etiquetada por parte de la Federación. Entonces, ese fue un asunto que se derivó pues de que el recurso estaba etiquetado y que se utilizó para otra circunstancia. Ya está el secretario de Infraestructura trabajando la observación para efecto de darle puntual seguimiento en la Ciudad de México. Respecto de la percepción de inseguridad, es muy complicado y las variables y los métodos, la metodología que utiliza el INEGI para poder medir la inseguridad, pues es relativamente subjetivo, porque nos pueden preguntar, ¿te sientes inseguro? Y la mayoría de la gente va a decir, sí. Pero ¿realmente es medible esta circunstancia? Y lo que yo he mencionado, comentado, dicho es que puede ser que alguna persona no haya tenido o haya sufrido directamente en su persona la comisión de un hecho delictivo y sin embargo se siente insegura, porque así permea el ambiente de inseguridad. Y lo vivimos y lo palpamos con un hecho reciente en Nochistlán. Después de sucedido el hecho, fuimos al pueblo y estuvimos recorriendo el pueblo y preguntándole a la gente cómo se sentía después de esos momentos tan álgidos que sucedieron ahí. Y sí, efectivamente, la mayoría de la gente nos decía que tenían algún temor, que tenían algún miedo de andar transitando en las calles, en fin. Sin embargo, entendían también que no era un asunto en contra de ellos, en contra de su persona, que había sido un hecho que se sucedió ahí en las calles, pero que no eran ellos directamente los involucrados en el tema. Y la percepción de inseguridad seguirá siendo la misma en esta ciudad, en Fresnillo y en otras, si efectivamente, como bien lo acaban de mencionar las diputadas que terminaron esta intervención, si no cambiamos una serie de políticas públicas desde el gobierno y desde las instituciones del Estado. Por eso lo comenté al final del discurso. Los responsables directos sí somos nosotros, y aquí estamos y seguiremos dando la cara. Pero también hay otras instituciones del Estado que deben de ayudar y participar en ello. Solos no podemos. Los buenos somos todos nosotros, las instituciones del Estado. La delincuencia es otra y es a la que hay que combatir. Mencioné que la mejor política criminal es la política social. Hay que invertirle a los programas sociales. ¿Por qué hay delincuentes en la calle? ¿Por qué hay la mayoría de los detenidos están en un rango de edad de entre 15 años y 25, es decir, son los jóvenes los que están sufriendo el embate de la delincuencia y las tentaciones de la delincuencia. ¿Qué tenemos que hacer las instituciones del Estado? Promover los programas sociales, promover los programas educativos, etcétera, para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Mientras no entendamos esa problemática desde el punto de vista de gobierno, va a ser verdaderamente complicado que los índices de delitos bajen. Nosotros hacemos el trabajo de persecución, detenemos cuando ya sucedió el hecho, necesitamos prevenir, necesitamos evitar que siga habiendo sangre en la calle,
necesitamos evitar que las armas estén en la calle para que los jóvenes no se involucren. Por ejemplo, atendiendo a la pregunta y cuestionamiento de la diputada, de usted, diputada Adabache, lo sucedido en Lomas del Lago respecto a ese homicidio lamentable en contra de 3 mujeres ese día, tenemos un detenido que era un ex marino. Está siendo procesado por ese homicidio, posiblemente feminicidio y otros más que se le están sumando. Y antier, se los voy a decir porque es un hecho reciente y que no ha salido a la prensa. Bueno, en su totalidad la información. Dieron cuenta los medios de comunicación de un enfrentamiento entre policía ministerial y sujetos armados en Guadalupe. Y la policía ministerial logró abatir a 2 y uno está detenido. ¿Y saben qué? Ese detenido es hermano de ese marino y también era miembro de las Fuerzas Armadas, de los malos, vínculos al cártel del Noreste. Está detenido y lo estamos procesando. Es el hermano. No son zacatecanos, vienen de fuera. Y también era un ex miembro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Del asunto de estos migrantes que fueron despojados de su vehículo y de sus pertenencias, el hecho sucedió en el estado de Durango. La Procuraduría no inició una investigación y por lo tanto la investigación no la tenemos nosotros, la tiene Durango. ¿Qué hicimos? Recuperamos el vehículo en Zacatecas, se le regresó el vehículo a los familiares, trabajamos de manera coordinada con el Estado de Durango, tenemos un convenio de coordinación con el Estado de Durango y estamos tratando de acotar el paso de la delincuencia entre un Estado y otro, de manera conjunta, de manera coordinada. En el caso de la alerta de género, que también usted nos hizo favor de mencionar, cumplimos con todos y cada uno de los preguntas, requerimientos que se nos pidió por parte de la CONAVIM y que seguramente en días próximos estaremos a recibir la visita de ellos para atender esos planteamientos. Se declare o no la alerta de género, nosotros atenderemos puntualmente cualquier recomendación, observación, acción o lo que sea para disminuir la violencia en contra de las mujeres. En cuanto a sus preguntas, diputada Isadora, sí, la Procuraduría tiene protocolos para atender denuncias y protocolos para atención de víctimas. Hay que resaltar que recientemente se echó a funcionar, y me refiero incluso al sexenio pasado, la Comisión de Víctimas del Estado en cumplimiento a la Ley General de Víctimas. Me parece que es un tema fundamental que a las víctimas realmente ahora, dentro del proceso penal, se les repare el daño. Y eso es una de las cuestiones que estamos cuidando, que realmente haya una reparación a la víctima en el caso de los delitos. Y es lo que estamos haciendo, y sí hay protocolos para recibir denuncias y protocolos para atención a víctimas. Por mencionarle algunos, tenemos el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas, el protocolo sobre las necropsias médico-legales, el protocolo para, en el caso de
factorial de delitos y el protocolo para agresión sexual y abuso sexual. Son algunos de esos protocolos que tenemos aplicando siempre en los casos que se requiera, así como el de feminicidio. Hay un protocolo en el cual nosotros, atendiendo al tipo penal de feminicidio, vamos investigando y descartando si se trata de un homicidio simple o si se trata de un homicidio con agravantes o si se trata de un feminicidio. Lo hacemos con mucha responsabilidad. Respecto a la pregunta del diputado Uribe, ¿qué resultados ha dejado la implementación del nuevo sistema de justicia penal? Son muchos los resultados, pero son más los retos. Y lo pongo de conocimiento de ustedes que en todas las reuniones que se ha tenido de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es uno de los temas fundamentales y centrales. Sí hay resultados, pero necesitamos crecer para poder consolidar el sistema. Por ejemplo, no todo tiene que irse a la cárcel. Estamos acostumbrados a que queremos ver a la gente tras las rejas. Y cuando sucede un hecho delictivo y le preguntamos a la gente ¿qué quiere? Y muchas veces ni siquiera refieren la reparación del daño. Quiero verlo tras las rejas. Porque era nuestra cultura en el sistema inquisitivo. A pesar de que sean delitos menores, quiero verlo tras las rejas, quiero verlo en la cárcel, sufriendo. Cuando hoy, desde la Constitución Federal, se establecen una serie de medidas para que la prisión preventiva sea lo menos utilizada en los delitos, solamente en los delitos más graves. Está en el artículo 19 de la Constitución. Ahí dice cuáles son las conductas que refieren prisión preventiva. Pero todavía la ciudadanía, gran parte de ella, nos exige, nos pide que el delincuente vaya a la cárcel. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar, porque el sistema tiene salidas alternas al proceso. La conciliación, la mediación, incluso los procedimientos abreviados deben de ser una prioridad para que, en este caso, las víctimas sientan una reparación del daño efectiva. En eso estamos trabajando, para que los medios alternativos sean los oportunos y sean utilizados en mayor medida. Diputado Luis Medina, agradezco sus comentarios. Hay una gran cantidad de mediciones por instituciones académicas, por organizaciones no gubernamentales, como la que usted refiere en el semáforo delictivo. Efectivamente, y no lo vamos a esconder y tampoco lo rehuimos. Zacatecas está en malos números, pero insisto que podemos revertir esa situación en un trabajo conjunto de las instituciones del Estado. Solo el procurador no puede. Solo el procurador no puede. Necesitamos a las instituciones del Estado. Y ahí es donde, en ese trabajo conjunto, podemos revertir tanto la percepción de inseguridad como las cifras en el homicidio. ¿Qué fue lo que planteamos a la llegada a la Procuraduría? Un modelo de gestión que nos permita que las investigaciones caminen más rápido y haya resultados tangibles rápidamente. Lo del modelo que le mencionamos, el modelo de gestión interinstitucional que estamos trabajando, es efectivo y vamos a tener resultados, pero también lo mencionamos, tenemos 221 días en este cargo. El procurador no tiene una varita mágica para cambiar la percepción de inseguridad. El procurador está trabajando día con un gran equipo de empleados, servidores públicos, gente comprometida en la procuración de justicia para revertir esta situación.
Estamos fortaleciendo la unidad de homicidios. ¿Por qué? Porque esa unidad de homicidios que trabaja de manera coordinada con los servicios periciales, con la policía, podemos lograr estas detenciones. Si no lo hacemos de esa forma, es muy complicado que logremos estas detenciones y vinculaciones. Ustedes escucharon que una persona está vinculada con más de 6 homicidios. ¿Cómo lo logramos? Pues con la capacitación que tienen nuestros peritos de balística, de criminalística de campo, y que nos puede dar vinculación de esa arma con varios homicidios. El trabajo técnico del Ministerio Público en el análisis jurídico caso por caso. Así es como podemos dar los resultados. Así es como podemos recobrar la confianza de la ciudadanía. Eso es lo que queremos hacer. Recobrar la confianza para que podamos nosotros seguir deteniendo a los delincuentes. Probablemente sí nos falte más autocrítica, pero también nunca hemos rehuido a la crítica de nadie, de los medios de comunicación, de quien sea. Queremos mejorar la Procuración de Justicia. Ese es nuestro trabajo. Queremos que la Fiscalía llegue a ese estadio de trabajar con mejores números, porque de nada sirve que el día de mañana solamente le cambiemos el nombre. Ya no es Procuraduría, ya es Fiscalía y ya está solucionado el problema. No. Con el cambio de nombre no se soluciona nada. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos limpiar la institución. Y aprovecho para contestar algunas preguntas del diputado Omar Carrera. El control de confianza es un mecanismo. Y sí, todos pasamos por él. Todos los funcionarios de la Procuraduría debemos de pasar por él, incluso yo. Control de confianza es para que se revise y lo componen 5 exámenes. El polígrafo, que es el más conocido y sonado, que nos dice si las respuestas son verdad o son mentira. El psicológico, para ver si estamos en la aptitud de asumir el cargo. El toxicológico, por si hay consumo de sustancias prohibidas. No está incluido el alcohol. El médico y el de entorno social. El de entorno social es muy importante porque los investigadores de campo revisan si lo que yo tengo en bienes, propiedades, es decir, mi forma de vivir es acorde con mi sueldo. Eso es muy importante. O sea, que la casa, el vehículo, las cosas que tengo sean coherentes con el sueldo que recibo como funcionario, como servidor público. Ese es uno. Y por eso también puse sobre la mesa aquí en esta honorable asamblea la necesidad de fortalecer en el Código Penal el sistema anticorrupción. Diputadas y diputados, si queremos que el sistema sea efectivo, si queremos perseguir la corrupción realmente, hay que modificar e incluir esas conductas en la legislación penal, no solamente en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, para que de forma administrativa se haga. Necesitamos tipificar correcta y adecuadamente las conductas en el Código Penal. Actualmente el Código Penal prácticamente se sujeta, se limita a la función de los servidores públicos que en funciones realicen ciertos actos. Necesitamos ampliar el abanico. Por eso es la urgencia también, no solamente de modificar el Código Penal con una reforma. Valdría la pena, insisto, en que nuestro Código Penal sea moderno, que nos ayude. De verdad es muy importante la parte primera del código porque es la que embona con el procedimiento penal y no es compatible. Nos dificulta la persecución del delito.
esta asamblea puede ser un parteaguas muy importante con una legislación penal moderna. Si queremos perseguir, necesitamos que el tipo penal funcione. Respecto a los planteamientos de la diputada Lorena Oropeza, agradezco mucho sus comentarios, diputada. Es muy importante la depuración de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, porque es la manera en cómo podemos detectar si alguien puede tener un vínculo con la delincuencia organizada. Y me incluyo. Y es público la detención en días pasados de un fiscal de una entidad federativa. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué es lo que garantiza que no haya una infiltración de la delincuencia organizada en las procuradurías, en las fiscalías? Pues una de esas cosas es el control de confianza. Ahí es donde podemos detectar esa circunstancia. Y el cómo desarrollemos nuestra vida pública, porque es la forma también de cómo estamos siendo observados y vigilados. Me refiero pues a la transparencia. La forma de cómo nosotros actuemos es la forma en cómo nos podemos valorar y ser valorados por la ciudadanía. Y eso pesa mucho en este sistema de procuración y de seguridad pública. ¿Qué sucede en los centros de reinserción social? Y también es muy necesario que valoremos la redistritación judicial. Efectivamente, lo decían algunos diputadas y diputados, hay cárceles que están solas en los distritos judiciales, pero hay cárceles en donde tenemos una gran concentración de internos. ¿Qué necesitamos hacer? Regionalizar probablemente el sistema penitenciario. Sin embargo, es un tema que le corresponde en primer lugar al responsable directo de esta área. Cuando tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación sobre unas probables violaciones a los derechos humanos en los centros de reinserción social, no tenemos claro realmente, no teníamos claro en ese momento si se trataba, al igual que mucha gente, de hechos recientes o de hechos pasados. Sin embargo, se está realizando una investigación interna, entiendo yo, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y que en su momento pudiera determinar en una investigación penal por esos hechos o actos de tortura. A la par de lo que se está haciendo, me parece que también a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en una investigación por esas presuntas violaciones a los derechos humanos. El diputado Carlos Peña tocó un tema muy importante y que es la cifra negra. Tampoco lo hemos rehuido y tampoco queremos que esto sea un aliciente para que no se presenten las denuncias. La cifra negra a nivel nacional, por lo menos en los últimos 6 años, 2010, 92%. A nivel nacional, 2011, 91, 2012, 92, 2013, 93, 2014, 92, 2015, 93. Es decir, se ha mantenido en ese rango. Zacatecas, 2010, 94, 2011, 91, 2012, 89, 2013, 93, 2014, 94 y 2015, 92. Es decir, ha habido unas fluctuaciones, pero nos mantenemos en ese rango alto del 90 y tantos % de cifra negra. Es decir, de cada 10 delitos, difícilmente logramos que uno se denuncie. Y dejen de eso,
¿Qué pasa con ese delito que sí se denuncia? ¿Realmente hubo persecución efectiva del delito? Y eso también es un tema complicado. Sin embargo, me parece que los datos positivos que da la Procuraduría deben de ser un aliciente natural para que la gente confíe en nosotros. En materia de secuestro, es muy difícil que la gente quiera denunciar, por muchas razones. Porque incluso los delincuentes, y se los comento porque es recurrente esto, dicen cuando reciben la llamada para el cobro del rescate, y no le digas nada a la policía porque la policía trabaja para nosotros. Entonces la gente se asusta y la gente realmente piensa que si van a hacer una llamada a la policía, al Ministerio Público, algo va a pasar porque presuntamente trabajamos para ellos. Cosa más falsa, no es cierto, no es verdad. Sin embargo, la persona en ese momento, porque está atravesando por una circunstancia de presión psicológica, no quieren denunciar. Y tenemos muchos delitos en esa circunstancia. Efectivamente, la cifra negra es muy importante. Pero ustedes, que son las voces ciudadanas, diputados y diputadas sin colores partidistas, ayúdenos a generar la confianza en la gente, a que se acerquen a nosotros, si no directamente con uno o con otro funcionario, con su servidor, para que podamos generar la confianza y podamos ayudar a la gente. Ha habido casos en donde actuamos de manera tardía porque al final de cuentas ya el delito se cometió y ya va muy avanzado. Sin embargo, aún y cuando eso sucede, la gente viene, se acerca y hemos logrado exitosamente sacar los asuntos. Ayúdenos, por favor, a generar y a romper con esta dinámica de la cifra negra. No podemos seguir iguales. ¿Cómo está el tema de la Auditoría Superior del Estado respecto a las denuncias de hechos que tenemos? Días recientes, hace unos días, nos sentamos con el Auditor Superior del Estado a revisar todos y cada uno de esos planteamientos. Desafortunadamente, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Estatal Anticorrupción fue necesario porque no existe un andamiaje jurídico efectivo para ese tipo de persecuciones. Es una gran cantidad de lagunas que tenemos, de trabas que se nos presentan para poder perseguir con eficacia este tipo de delitos. Sin embargo, tenemos muchos de ellos, muchos municipios, muchos expresidentes, servidores públicos que estamos por proceder. Me refiero a que se judicializarán algunos de ellos y que obviamente generarán un asombro político, por decirlo de alguna manera. Es a veces difícil porque tenemos que pedir informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informes que se tardan mucho tiempo, que a pesar de que tenemos canales de coordinación y de comunicación, la Comisión Nacional Bancaria les pide estos informes a los bancos, a su vez los bancos se sustentan en el secreto y al final de cuentas el sistema no ha caminado como debiera. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de estas investigaciones tienen que ver con el manejo de recursos y con el manejo de las cuentas que los municipios tienen de los recursos estatales y federales. Y me parece que es parte de este nuevo sistema anticorrupción para que tengamos una persecución más efectiva. En contra del exgobernador, la Procuraduría de Justicia del Estado no tiene la investigación, la tiene efectivamente, como lo puntualizó la diputada Giovanna, se encuentra en la Procuraduría General de la República y hasta el día de hoy yo no he recibido, o la Procuraduría de Justicia del Estado no ha recibido un
una solicitud de informe, de colaboración o de coordinación sobre un tema en particular. Sin embargo, estamos atentos a que cualquier dato, cualquier información que se pueda recibir por parte de esta instancia federal, nosotros podamos atenderlo sin ninguna otra circunstancia más que colaborar en el tema de persecución del delito. No tenemos otro interés. ¿Tenemos investigaciones en materia de tortura? Sí, sí las hay, diputada Carolina. Tenemos, en lo que va de este 2017, 10 investigaciones por tortura. 2016 tenemos 24 por el delito de tortura. Y quiero ser muy puntual en esto. La mayoría de los delincuentes que hemos detenido bajo estas circunstancias sobre delincuencia organizada se soportan en actos de tortura. Cuando están en audiencia frente al juez dicen, es que cuando la policía nos detuvo, y me refiero a cualquier policía, dicen, nos torturaron. Los jueces de control en automático nos dan vista por actos de tortura, a nosotros y a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, se nos ha venido presentando una gran cantidad de denuncias por hechos de tortura, porque los imputados ahora están argumentando frente a los jueces de control que su detención fue mediante la tortura. ¿Por qué hacen esto? Porque le apuestan a que en un momento dado su defensa sea efectiva por esa violación a los derechos humanos. Es una de las deficiencias o de las debilidades que tiene nuestro sistema de justicia penal, que seguramente se irán corrigiendo poco a poco. Ya hablamos del rezago y cómo lo estamos abatiendo. Me parece que también hemos hablado el tema de la capacitación, que sí es muy importante y que sobre todo lo estamos enfocando a las partes más débiles del sistema. Una de esas partes es la policía, y me refiero a las policías en general, porque ahora la policía tiene la figura de primer respondiente. ¿Y qué significa esto? Que la policía tiene la obligación, cualquier policía tiene la obligación de iniciar la investigación, de recibir la denuncia, de estar capacitado para el manejo de las evidencias. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que la gran mayoría de las policías preventivas municipales, me refiero, carecen de estos conocimientos. Ahí estamos enfocando nuestro esfuerzo también de capacitación en la policía municipal, en la policía estatal y la policía federal, porque tienen el carácter de primer respondiente. ¿Hay coordinación? Sí, hay mucha coordinación con las instancias federales y estatales y municipales, con los presidentes municipales. Todos los niveles nos sentamos cada 8 días a revisar la estrategia de seguridad y de procuración de justicia. El grupo de coordinación local no lo componen suplentes, lo componemos los titulares, y todos los días nos sentamos, cada 8 días nos sentamos a revisar la estrategia, encabezada por el gobernador, por las instancias federales como la 11ª Zona Militar, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las instancias estatales. Hemos suscrito convenios de coordinación más particulares con el Estado de Aguascalientes, con el Estado de Durango y el Estado de San Luis. Nos faltan algunos otros. Es muy importante la coordinación con Jalisco y con Aguascalientes. En el caso de la pregunta, diputada Norma, sobre las denuncias que tiene el Centro de Justicia para las Mujeres, efectivamente hay 3 unidades, la unidad de feminicidio, la unidad que tiene que ver con los delitos sexuales y la unidad que tiene que ver con los delitos de género.
el trabajo que se ha hecho en estos años, en estos meses, es muy importante. Hay unos resultados realmente palpables y visibles. Sobre todo lo podemos ver con las órdenes de protección que dicta el Ministerio Público. Son muchas las órdenes de protección a las víctimas de este delito, pero que todavía nos falta mucho, no podemos cantar victoria. Coincido con la postura de la diputada Ortega también, en el sentido de que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Sin embargo, necesitamos invertirle más a esta política pública, necesitamos generar mayores expectativas para que las mujeres que pasan por esta problemática realmente sientan que la respuesta del Estado es efectiva. Creemos que falta un refugio para las víctimas. Es lo que vamos a hacer en los próximos días. Tratar de que el Estado cumpla con esta responsabilidad de tener un refugio para esas víctimas, un refugio seguro. Porque también hay que decirlo, hay muchas mujeres que son o se ven involucradas con personas, con masculinos, con hombres que trabajan para la delincuencia organizada y que después ellas se ven inmersas en esa circunstancia y no saben qué hacer. Y acuden con nosotros y necesitamos darle protección a esas víctimas. De la denuncia pública que hizo la exdirectora del Centro de Justicia para las Mujeres, nosotros, más bien lo hizo público, pero no ha presentado o por lo menos no tenemos el conocimiento que ante nosotros, Procuraduría, o ante la Secretaría de Función Pública, o ante cualquier otra instancia de investigación de hechos, lo haya hecho. Sin embargo, nosotros, atentos a esa circunstancia, pues atenderemos en su momento cualquier recomendación en ese sentido. Respecto al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses y la inversión que se hizo en el gobierno pasado, sí fue muy importante y de hecho lo mencionamos al inicio. Este año se quedó sin recursos del FASP por alrededor de 9 millones de pesos, que era para crear espacios para muchas de las áreas de los laboratorios. Se tuvieron que priorizar muchas cosas y también, para responder un poco a la pregunta de la diputada Ortega, cuando se construye el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para el Estado, es y permítanme utilizar el término, es una disputa de todos los que tenemos acceso a ese recurso, y me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría, al Secretariado Ejecutivo del Sistema, y todo mundo quiere pelear un pedacito de dinero del Fondo Federal. Y ustedes ya dieron cuenta también de lo que dijimos aquí. Para la Procuraduría teníamos una expectativa de lograr 48 millones para este año. Y en esa disputa por el recurso de los programas y buscar cuáles eran los prioritarios, quedamos en 28. ¿Sufrió recorte? Sí, sufrió recorte el Instituto Zacatecano y también sufrió recorte el Centro de Justicia para las Mujeres. Teníamos un proyecto de 15 millones y al final de cuentas, pues que hay que comprar más cámaras, que los centros penitenciarios, que los vehículos, que las armas, que los chalecos, y son muchas las necesidades y poco el recurso. Y por eso se tuvieron que recortar algunos programas. Lo digo porque es lamentable que tengamos que hacer esto. No debería de suceder, pero ustedes ven la situación que vive el país y no es estrictamente de Zacatecas, es la situación económica que vive el país y que los programas federales han sido disminuidos, no solamente el de seguridad, el de educación, el programa social, etcétera, etcétera. Han sufrido recortes y por eso el Fondo de Aportaciones tuvo que ajustarse en el tema del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses y en el caso del Centro de Justicia para las Mujeres. Sin embargo, eso no va a justificar que no se le invierta el dinero.
estamos buscando otras alternativas para poder invertirle recursos, ya sea estatal o a través de otras fuentes diversas. Respecto a las preguntas también de la diputada Ortega, los resultados de control de confianza guardan cierta confidencialidad y los procesos de depuración son continuos. Personal que no cumpla, personal que nos tendremos que ir. Si no cumplimos con el control de confianza, tendremos que separarnos del cargo. Eso es lo que marcan los lineamientos y las reglas. Y es un proceso que hemos venido haciendo de manera cotidiana y paulatina. Si un agente del Ministerio Público, si un policía, si un perito no cumple, tiene que separarse del cargo. En algunos casos la recomendación es pasar a una reevaluación, porque a lo mejor encontraron una deficiencia, que no es grave, pero que hay que revisar. Y entonces se reevalúan nuevamente esos policías, esos agentes, esos funcionarios, esos servidores públicos. Si en un momento dado existiera una denuncia, una queja o algún procedimiento para justificar separar a cualquier funcionario, incluido yo, su procurador o director o coordinador o quien sea, se tendrá que separar. Y eso fue lo que hicimos en la investigación de ese policía ministerial, ese comandante de policía que cometió probablemente un hecho delictivo. Lo primero que ordené fue separar del cargo a ese comandante de la policía. Y lo hice incluso en frente de la exdirectora del Centro de Justicia para las Mujeres. Y existe un expediente administrativo que soporta esa circunstancia. Estuvo separado del cargo durante la investigación. Si hay una queja o procedimiento, denuncia, etcétera, que justifique la separación del cargo, yo no tengo ningún inconveniente. Les digo, incluido su servidor. Se los digo con toda responsabilidad y con transparencia. De la solicitud que nos ha hecho diputado Ortega, con mucho gusto atenderemos esta información que solicita. Inclusive esta información es parte, me parece que de la información que ya se fue a la CONAVIM respecto a la solicitud de alerta de género. Sería cuestión de que nos sentáramos a revisarla y si cumple con su expectativa, con mucho gusto lo atendemos. Y aprovecho también para contestarle al diputado Reveles. Si usted quiere las carpetas de investigación en contra de la delincuencia organizada y que las tenga la Comisión de Seguridad, yo no tengo ningún inconveniente. Están a su disposición también. Si usted gusta enterarse de quiénes son los líderes, de quiénes son los actores principales de la delincuencia organizada en Zacatecas, con mucho gusto esta legislatura se le dará cuenta de ello. Respecto a las recomendaciones de derechos humanos, diputado Osvaldo Ávila, sí es muy importante el tema de los derechos humanos. Como toda institución policial y de seguridad pública y de procuración de justicia, sí tenemos muchas quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Por lo menos en el periodo que va de septiembre al 11 de abril, de septiembre del año pasado al 11 de abril, tenemos 62 quejas en contra de funcionarios. Tenemos una recomendación que
quiero decirles una recomendación que ya me toca a mí aceptar. La aceptamos en los términos que establece la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la atendimos, aceptamos hicimos un allanamiento también a una queja de derechos humanos para cumplir con los requerimientos que hacían los quejosos. En fin, hemos tenido un diálogo franco y abierto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no para rehuir a la responsabilidad, sino precisamente para atender esas recomendaciones y tratar de corregir los errores que tenemos como servidores públicos o como funcionarios. Eso también es algo muy importante de destacar, que no sigamos cometiendo esas violaciones que van en contra de lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la protección más amplia a la persona, el principio pro persona. Diputado Felipe Cabral, ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestros migrantes? Zacatecas es un amplio territorio, son más de 75,000 kilómetros cuadrados, son 58 municipios, son carreteras federales, son caminos locales, son brechas, y hay que proteger a todos los ciudadanos. Fíjense, de carreteras federales son 1,660 kilómetros de carreteras federales. Estamos en el centro. Las carreteras alimentadoras estatales son 3,270 kilómetros pavimentadas, revestidas 129 kilómetros y de terracería 11 kilómetros como alimentadoras estatales. Caminos rurales tenemos más de 5,462 kilómetros revestidos, 14 kilómetros de terracería, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que cubrir. Nuestra policía ministerial investiga, nuestra policía estatal trata de prevenir las conductas, pero necesitamos la colaboración de otras instancias. Coadyuva con nosotros la Policía Federal. Dimos cuenta de la presencia de nuevos y más policías federales. Los tenemos instalados en las UNIRCES de Malpaso y Las Arcinas. Tenemos que cuidar las carreteras federales. Tenemos que estar al pendiente de que no sucedan nuevamente los delitos de robo y asalto en carretera. Les hemos pedido a los migrantes que formen caravanas. Ese es un método y un mecanismo muy efectivo, porque así es la manera en cómo nosotros los podemos ir vigilando y cuidando punto por punto. Y la Policía Federal nos ayuda a recibirlos en ciertos lugares y los vamos trasladando de manera conjunta. Y retomo el caso de estas personas migrantes que fueron asaltadas en una carretera cercana al territorio zacatecano, en Durango. Era de noche, venían ellos solos y se pararon en un lugar que sabrá Dios, guarde la hora, ahí en una tiendita. Aprovecharon. Acuérdense que la ocasión hace al ladrón. Entonces, si vienen todos juntos, si vienen grupos importantes, 4, 5, 6 vehículos, podemos protegerlos. Los migrantes nos pueden ayudar a organizarse, y están organizados, y venirse en caravanas. Y nosotros les damos la protección. Estamos cuidando las carreteras. Tenemos una mayor presencia hacia San Luis, hacia Saltillo, hacia Durango, etcétera. Es un mensaje de confianza para que regresen a su pueblo, para que regresen a su tierra. Y bueno, son una gran cantidad de temas y una gran cantidad de información. Probablemente se queden en el tintero algunos puntos muy particulares, pero con toda la confianza
y con el respeto que ustedes me merecen y esta asamblea me merece. El día que ustedes requieran mayor información o que pueda venir yo a trabajar en comisiones con ustedes, cuantas veces sea necesario, estoy a su disposición. Mi política es de transparencia, mi política es de puertas abiertas, mi política es de ayudarle a Zacatecas. Esa es mi política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, procurador. Ahora seguimos con lo que es la réplica por cada uno de los diputados. Seguiremos la misma lista con la que se dieron las participaciones de las preguntas. Cada diputado dispondrá de hasta 3 minutos para ejercer el derecho de réplica. ¿Me puede incluir, diputado presidente? No, porque ya está es una lista ya cerrada, diputada. Es la réplica de la lista que se inició desde un principio. Tiene la palabra la diputada Julia Holguín, hasta por 3 minutos, por favor. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Señor procurador, entiendo pues que de no subsanar Cinfra, que es el encargado del despacho quien autorizó la obra, sería entonces quien dirigiera el Centro de Justicia para Mujeres. Sería prudente también que junto con el secretario de Cinfra, quien dirigía este centro, participara en la aclaración de dicha observación. Sé que ya no habrá respuesta para ello, mas sin embargo, yo estoy atenta para su respuesta. Por otro lado, se ha comentado aquí que la inseguridad en Zacatecas cada día avanza más. Nosotros necesitamos tener muy claro que tenemos 2 temas en juego, que si bien se relacionan, son 2 áreas completamente diferentes. Una es la seguridad pública y la otra es la procuración de justicia. Esto que está sucediendo en Zacatecas es por el cambio de gobierno y no es exclusivo de Zacatecas. Si ustedes ven, esto mismo sucede en Aguascalientes, porque hubo cambio de gobierno. Lo mismo en Coahuila, Sinaloa, Durango, y son de diferentes colores. Esto, ahí lo pueden ustedes verificar. Esto es el reacomodo de los grupos organizados. Es por ello que necesitamos un marco legal a las Fuerzas Armadas para que nos ayuden en las calles. De lo contrario, nadie lo hará. ¿Cómo vamos a coordinar en otras entidades federativas? Que los diputados federales definan el modo policial y el marco legal para ello. De lo contrario, repito, seguiremos en lo mismo. Por lo tanto, señor procurador, tenga la plena seguridad de que esta legislatura dará un total apoyo en materia presupuestal para que una vez aprobada la nueva ley orgánica que está en pie, se convierta en fiscalía. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Samuel Reveles. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Mi intención era desistir de la participación, pero ante la generosa y puntual ofrecimiento que me hace el señor procurador, debo de advertirle que no tengo absolutamente ningún interés en lo personal de conocer ese tipo de documentación. La petición que le hice, se le hice a nombre de la legislatura y como diputado. Si fuera de interés particular, creo yo que hay otros mecanismos, hay otros medios, como hacer un oficio y solicitarlo directamente. Agradecerle por su atención y sus amplias respuestas que ofreció.
¿Es cuánto? Gracias. Tiene la palabra la diputada Lupita Arabache hasta por 3 minutos, por favor. Sí, con su permiso, diputado presidente, pero desisto en mi participación. Muchas gracias. Gracias. Entonces, tiene la palabra la diputada Isadora Santibáñez, por favor. Pues más que nada, procurador, para felicitarte por el arduo trabajo que realizas día a día. También reconocer el que estés aquí con esta apertura referente al tema de la información a la Procuraduría. Sabemos que es todo un equipo de trabajo. Algunas veces cuando viene el titular de alguna dependencia, consideramos que solamente se juzga el trabajo personal del titular. Sin embargo, es todo un equipo de trabajo el que está dentro de la Procuraduría. También que nos hagas favor de comentarles esa felicitación y reconocimiento a su labor. Y decirte que para nosotros es muy importante y el por qué la fracción mayoritaria estuvo también de acuerdo, creo que hablo por todos, en esta comparecencia es porque efectivamente estamos bajo un sistema de transparencia, de claridad y reconocemos que te encuentres comprometido con ese compromiso que realizamos quienes pertenecemos a un partido político, a un grupo parlamentario. Más que nada reconocerte ese tema y que nos hagas favor también de reconocérselo al personal de la Procuraduría. Gracias, diputada. Tiene la palabra, el uso de la voz, el diputado Gustavo Uribe, hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, presidente. Solo para comentar, señor procurador, yo creo que ha estado clara la información que nos ha dado en números reales, contundentes, pero sobre todo en esa confianza que sigue pidiendo a la ciudadanía de Zacatecas, sigue pidiendo a los compañeros, diputados, diputadas, porque solamente de esta manera, en comunicación y en la confianza que estamos nosotros dando, habremos de seguir y obtener los resultados. Sé que se esperan muchas cosas más. Sé que los retos son muy grandes y que se necesita crecer. Necesitamos caminar, necesitamos darle resultados contundentes a la población para seguir caminando y generarle la confianza que ustedes nos han comentado aquí. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Medina, hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, presidente. Pues hasta Adelante. que se le hizo al señor procurador venir aquí al Pleno, porque desde el principio él era el más interesado en exponer esta circunstancia. Y en eso coincide con otros funcionarios, porque tienen la oportunidad de explicarse. Y es una gran oportunidad para el Poder Legislativo. A mí me ha quedado claro de que se nos convoca a modernizar el Código Penal de Zacatecas. Me ha quedado claro que hay insuficiencias que repercuten en el desempeño de la Procuración de Justicia. Creo que en ese sentido las comparecencias son un mecanismo de cumplimiento de la función constitucional de contrapeso que debieran ser naturales, absolutamente normales, y que solo el atraso político hace que lo veamos como algo excepcional cuando debe ser rutinario. Gracias, procurador. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Oropesa, hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputada. Dice el lema que la verdad os hará libres. Y me parece que es importante mencionarlo, porque a mí sí me gustaría que se nos dijera la verdad acerca de lo que en reiteradas ocasiones aquí se mencionó, que la Procuraduría del Estado no puede sola, que el procurador no puede solo. Me da la impresión de que lo están dejando solo, procurador. Me da la impresión de que no hay la coordinación con otras instituciones del Estado y que por eso su insistencia en decir que usted no puede solo. Yo sí quisiera,
creo que el formato no nos da para eso, pero ojalá y en una segunda oportunidad o en una plática podamos tener esta conversación y que pueda salir a la luz pública, porque me parece que una vez conocidas las deficiencias por las que no se está llevando a cabo esta percepción de seguridad en el Estado por el trabajo que usted ha mencionado, pero que por otro lado la ciudadanía no lo percibimos, me parece que está en esa falta de coordinación y de comunicación que hay en el interior de las instituciones. Yo le pediría, bueno, por otro lado, ofrecerle todo el apoyo de nuestra parte. La Comisión de Seguridad y Justicia lo hemos platicado para la realización de un nuevo Código Penal que tendría que ser también de manera interinstitucional, donde nadie deje de lado el derecho a la iniciativa. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, que tendremos que trabajar en conjunto sobre este nuevo Código Penal que realmente le hace falta a Zacatecas. Y, por último, pedirle, señor Procurador, que el plan de trabajo que usted tiene señalado, los 5 puntos de los que nos mencionaba en un inicio, la creación de la Fiscalía, que eso está muy avanzado, el modelo de intervención de las instituciones, que yo creo que falta mucho camino por andar, el Instituto de Ciencias Forenses, que hay que echarlo a andar en todas sus capacidades, la cultura de la legalidad que nos corresponde a todos. Realmente ese es un tema en donde podemos entrar todos, y la profesionalización. Pero que no sea solamente estos 5 puntos que sean de manera enunciativa, que más bien que sea de manera enunciativa, no limitativa, que podamos, conforme usted vaya conociendo más a fondo la institución y los problemas que se enfrentan, que pudiera ampliarse este plan de trabajo para que realmente los resultados que la ciudadanía espera sean efectivos y reales, y que la estrategia de procuración de justicia que sea real, que haya una verdadera contención de la organización criminal, que haya una transformación de la institución y que realmente le entremos a la prevención del delito. Pero para la prevención del delito, usted sabe que necesitamos también un soporte legal. Hay que autorizar la aprobación, pues, de la ley que su servidora presentó en esta materia. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Peña, hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, diputado presidente. Solamente adelante. Para reconocer al procurador Francisco Murillo la apertura en los diferentes temas que han tenido a bien tratarse en esta comparecencia, sin duda todos de ellos con absoluta responsabilidad abordados, sin duda de ellos todos con información puntual que nos permite tener un panorama de los esfuerzos que el procurador y su equipo de trabajo han venido realizando en los últimos meses, y que será un reto permanente que ha asumido el gobernador Alejandro Tello, debe tenerse, y en el que ustedes desde la Procuraduría están buscando coadyuvar para enfrentar esta compleja realidad que hoy tenemos en la entidad, en la comisión de delito, en la persecución del delito y llegar hasta la sanción del delito. Por ello, sin duda que es importante señalar el respaldo que se habrá de tener desde este Poder Legislativo, y en lo personal lo hablo, para la consolidación hoy de la Procuraduría, mañana de la Fiscalía, pues de ello depende que tengamos en Zacatecas ese Estado de Derecho que tanto hemos dicho, llevado, traído, y que en gran parte en la Procuraduría de Justicia del Estado recae una alta responsabilidad, y es pues parte de nosotros en esa reciprocidad, el compromiso que habremos de tener de seguir trabajando con esa comunicación y con esa coordinación permanente que coadyuve a que ustedes puedan cumplir con la tarea y con la responsabilidad que tienen. Lo que se nos ha comentado sobre la cifra negra, sin duda que es un reto de todas y de todos en Zacatecas, que es algo en lo que tenemos que involucrarnos para concientizar a la ciudadanía, que tenemos que darle ese voto de confianza a las instituciones, y que es denunciando cómo se puede alcanzar la sanción a los delitos en nuestro estado y en nuestro país. Y en ello radicará pues
el respaldo que habremos de dar, estoy convencido de ello, para el fortalecimiento permanente en capacitación, en fortalecimiento, en equipamiento, en la formación del personal de esta Procuraduría y para el próximo año en el presupuesto ya de la Fiscalía para atender lo que se refiere a todo el personal de la Procuraduría General de Justicia de este Estado, a la Policía Ministerial, a todos los que forman parte de los periciales en esta Procuraduría, a los agentes del Ministerio Público, pues es así como este Poder Legislativo deberá de aportar y deberá demostrar que se está haciendo el esfuerzo para encontrar alternativas que pacifiquen la entidad, que tenemos que buscar esas alternativas para combatir que en Zacatecas disminuya la comisión de delitos, para que se pueda, insisto, perseguir el delito, pero también para con ello dar resultados a favor del combate a la corrupción, del combate a la impunidad, que es lo que Zacatecas demanda y exige. Sería cuanto, diputado presidente. Gracias de nuevo, señor procurador. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Carolina Dávila hasta por 3 minutos, perdón. Señor procurador, muchas gracias por sus respuestas. Felicito su labor frente a la Procuraduría y también reconozco su compromiso con las mujeres. Así que cuente con nuestro apoyo en todo lo que se requiera. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Carrera hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, presidente. Adelante. Procurador, acuso de recibidas sus respuestas, algunas acertadas, algunas creo que les faltó un poco de información. Me faltó una, la más importante, respecto si usted ha recibido indicaciones por parte del gobernador actual para evitar que se aplique la ley sobre algún funcionario, sobre algún caso particular. Si es la respuesta como la estoy viendo, qué bueno. Y el otro tema que tengo en mención es la preocupación si existe una carpeta o una demanda por golpeo derivado de que el hijo de la secretaria general de gobierno de la licenciada Fabiola Torres fue golpeado en días pasados en Jerez por elementos de diferentes corporaciones y esto lo llevó al hospital. Si tenemos ya alguna denuncia por estos actos o qué es lo que va a pasar en este asunto. Necesitamos saber con claridad qué es lo que pasó, puesto que esta persona, este joven, es hijo de la secretaria de gobierno del estado de Zacatecas. Sería cuanto mi participación. Gracias, diputado. Perdón. Tiene el uso de la voz el diputado Jorge Torres Mercado hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Señor procurador, no nos quedemos en que hace falta otro código o reformar el código. Yo creo que en equipo hay que iniciarlo con el Poder Judicial del Estado, con el Colegio de Abogados, con los abogados postulantes, que no quede solo en que hay necesidad. Yo creo que es usted quien puede convocar y aquí la propia legislatura para que iniciemos a trabajar. Cuando habla usted de que para disminuir la comisión de delitos en el Estado, me llama la atención que habla de instancias de gobierno. Yo creo que aquí es muy importante que la sociedad se involucre. Cuando habla que no puede solo, creo que a eso se refiere. ¿Cómo es posible que los delincuentes tengan entre 15 y 25 años de edad? ¿En dónde estamos los padres de familia de esos jóvenes? Hace ya algunos años, en Valparaíso, yo les decía a los padres de familia, no nos quejemos del gobierno si no ponemos gobierno en casa. Es cuanto, diputado presidente. Felicidades, señor procurador. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado José María González hasta por 3 minutos, por favor. Con su permiso, presidente. Muy bien, simplemente agradecer la visita del señor procurador. Nuevamente, sea bienvenido y obviamente esta apertura de poder platicar aquí con las distintas comisiones del Congreso. Sin duda eso nos refleja una apertura importante. Yo nuevamente reitero e insisto, sin duda un tema que nos será de mucha utilidad es precisamente la prevención del delito de manera única, con estrategia única, con mando único y no de manera dispersa. De manera dispersa creo que todos los esfuerzos, tanto económicos, institucionales y demás, se nos quedarán así, dispersos. Entonces creo que es muy importante el poder trabajar y trabajar de la mano. Y reitero nuevamente, si bien es cierto, este tema y efectivamente no dejemos solo
a un solo poder, no dejemos solo al procurador, hagamos la parte que a los diputados nos toca. Hagamos esa parte que a nosotros nos toca, que está en nuestro lado y que sin duda lo podemos hacer. Y obviamente aceptar esa convocatoria para este nuevo Código Penal, que sin duda será para beneficio de Zacatecas. ¿Será cuánto, procurador? Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Lindiana Bugarín, hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Señor procurador, nuevamente para reiterarle mi gran compromiso para sumarme al reto de encontrar juntos programas y acciones en beneficio de la sociedad zacatecana, porque sin duda tenemos que caminar de la mano para buscar la restauración de la paz y la tranquilidad de las familias zacatecanas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Giovanna Bañuelos de la Torre. Perdón, sí, perdón, Normita, adelante. Gracias, diputado presidente. Procurador, pues la verdad, la impartición de justicia para las mujeres es de suma importancia. Por ese motivo es fundamental el esclarecer los resultados de las denuncias que están ostentadas por la maestra Amara Muñoz Galván. ¿Esto por qué? Porque es importante generar la confianza de las mujeres en las instituciones que dignamente ustedes representan. Sin embargo, es muy bueno saber que hasta este momento en la Secretaría de la Función Pública, en algunas otras instituciones con ustedes, en la Procuraduría, no existe denuncia alguna y nosotros estaremos al pendiente del tema porque de verdad nos interesa. Agradecerte por atender la parte de la violencia a las mujeres en el sentido de este semáforo se me va la palabra ahí, de género. Aunque lo autoricen o no lo autoricen, estás dando la confianza y la seguridad a las mujeres de que van a ser atendidas de la manera correcta, porque sí tenemos ahí cierto rezago todavía para que el género femenino pueda acercarse con confianza a ustedes. Y sobre todo agradecerte mucho por hablarnos con la verdad, por decirnos cómo están las cosas y efectivamente yo coincido que el procurador solo no puede. Este tiene que ser un trabajo de instituciones, pero tiene que ser también un trabajo en el que se invite a la sociedad a colaborar denunciando, porque el temor que a veces tenemos a la denuncia, a decir lo que vimos, pues la verdad no permite esa colaboración. Reiterarte mi compromiso y el compromiso con los diputados en que tenemos que trabajar en el tema de la prevención del delito, así como también en la legislación ya muy necesaria de nuestro Código Penal, para la cual pues reitero mi colaboración con la compañera Lorena Oropesa, en el interés de participar con ella en esa legislatura. Muchas gracias por tu presencia y te agradecemos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Ahora sí tiene el uso de la voz la diputada Giovanna Bañuelos de la Torre. Muchas gracias, procurador. Gracias por la aclaración. Creo que de cualquier manera es preocupante que no se dé un abatimiento real de los delincuentes. Antes efectivamente eran los Zetas, ahora se fragmentaron, constituidos en distintas células. Nosotros tenemos conocimiento, qué bueno que me informas que no, que todavía incluso hay una célula, si bien es cierto reducida, pero existente en el municipio de Fresnillo como en algunos otros de esta organización criminal. Sin embargo, bueno, el caso que nos preocupa a nosotros es que los actos de violencia se siguen dando, que a la sombra de organizaciones criminales también se han disparado delitos de otra naturaleza, que no solamente son enfrentamientos violentos que lamentablemente han cobrado vidas que nos ubican a Zacatecas como una de las entidades efectivamente más peligrosas a nivel nacional, sino que también se han dado para financiar este tipo de organizaciones delitos de otra naturaleza como secuestros, extorsiones, y que lo que nos queda claro pues es que Zacatecas vive una situación muy preocupante. También nos queda claro que no es responsabilidad exclusiva ni absoluta de la Procuraduría. Sabemos muy bien cuáles son las funciones que desempeñas. Y bueno, aunque en próximos días tendremos aquí al secretario de Seguridad Pública que habrá de rendir lo que al respecto le corresponde, quiero manifestar públicamente que en el Partido del Trabajo, independientemente de las posturas que se tengan, hemos decidido no regatear esfuerzos en estrategias que desde el Ejecutivo se planteen
en materia de seguridad pública que ustedes consideren que abonan. Nosotros estamos dispuestos a que se discuta el Código Penal y todos los instrumentos legislativos en los que desde nuestra responsabilidad podamos nosotros aportar ese modesto granito de arena. Ojalá que no sea un acto más de gatopardismo, que no sea simplemente modificar los nombres, los títulos y el marco legal para que las cosas sigan igual, como lo señalaba el italiano Giuseppe Tomasi, que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Nosotros hemos contribuido, la historia ahí habrá de dar cuenta de ello, en presentación de modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos para poder crear este marco legal que les dé herramientas a todos ustedes para actuar. Sin embargo, es fundamental rescatar parte de lo que los compañeros ya han señalado en materia de políticas de prevención, que agradezco lo que me contestaste, pero me quedaste a deber también en muchas de las preguntas que te hice. Ojalá haya oportunidad de que las podamos compartir. En el tema de las estrategias en materia de prevención, la coordinación que existe entre las diferentes instancias que son responsables de generar la seguridad pública en el Estado y la transparencia en cuanto a los recursos que son presupuestados, que son bolsas multimillonarias que se asignan año con año y que lamentablemente, por lo menos hasta la fecha, no han demostrado que sea la ruta, la de engrosar presupuestos para que se pueda resolver el tema de la inseguridad en el Estado. Nos acostumbró el pasado procurador polémico, Arturo Nale, a hacer declaraciones de tareas que incluso no eran de su competencia. Nosotros teníamos en ese procurador varios funcionarios a la vez, ¿no? Fundamentalmente él asumía el rol como secretario de Seguridad Pública. Nosotros entendemos porque en ese sexenio hubo un gran vacío en esa materia, era una necesidad y era voluntad de su parte de poder coadyuvar para que las cosas funcionaran y responder a esa confianza que desde el Ejecutivo le habían encomendado. Hoy yo veo en ti, te reconozco también ese interés de ayudar. No digo que estés sobrepasando esferas de lo que tu competencia te obliga, sin embargo la necesidad ha hecho que realices a las veces tareas de procurador del Estado como de secretario general de gobierno. Ojalá que te ayuden a hacer política interior, ojalá que te ayuden desde el gabinete de la Secretaría de Seguridad y todos los organismos que tengan que ver para que entreguen resultados a los zacatecanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada María Elena Ortega Cortés, hasta por 3 minutos, por favor. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. En declaraciones públicas, el gobernador señaló que se investigarán las declaraciones de la maestra Mara Muñoz. Personalmente creo que conviene más que el Estado demuestre que la señora Mara Muñoz, la señora exdirectora, está equivocada, porque la sociedad le cree a ella. Señor Procurador, el gobernador del Estado se comprometió públicamente en la construcción de 2 centros de justicia para las mujeres en su quinquenio, uno en Fresnillo y otro en Jerez. Le pedimos de sus buenos oficios para que se garantice el cumplimiento de la palabra señalada por nuestro gobernador, principalmente porque las mujeres tenemos derecho a la justicia. De igual manera, le pedimos información respecto al catálogo o a la exigencia, por todo lo aquí manifestado, de cuáles serán y son las acciones que la Procuraduría a su cargo hará de exigencia a la Procuraduría del Gobierno del Estado ante la Federación, porque muchos de los asesinatos de mujeres son cometidos por la delincuencia organizada y resolverlos, prevenirlos, atenderlos, sancionarlos y erradicarlos es responsabilidad también de la Federación. Como usted ha visto, señor Procurador, en las diversas intervenciones de las y los señores diputados de esta 62ª legislatura está el espíritu y el compromiso de fortalecer a la institución que usted encabeza. En ese sentido, el fortalecer a esta institución significa también apartarse de la delincuencia que tiene, por supuesto,
placa, nombramiento. Le pedimos, señor procurador, de su mejor empeño y reconocemos el mismo para que la impunidad sea un mal recuerdo de esta institución que usted representa. Por todas sus respuestas, mil gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego, hasta por 3 minutos, por favor. Con su permiso, diputado. Adelante, diputada. Bueno, más que nada, pues agradecer por la disposición que tiene de trabajar por Zacatecas. Yo estoy completamente segura que usted es un funcionario bien intencionado, pero aquí definitivamente las buenas intenciones no son suficientes para dar buenos resultados. En cuanto a mi pregunta sobre el dinero destinado al Centro de Justicia para las Mujeres, me quedaron muchas dudas y ojalá y me lo pudiera responder ya sea por los medios o por escrito, para que nos quede bien claro, porque esta duda no es de Mónica Borrego, esta duda es de muchos ciudadanos zacatecanos y que ojalá y nos quede claro a todos. Y aquí es cuestión de que yo solamente agradecer que tiene la disposición y que siempre se ha mostrado con esa disposición de trabajar por Zacatecas. Ojalá y todos lo tengan, pero sí tenemos claro que como usted lo dijo, que solo no se puede, pues vamos a hacer equipo y procure quitar a la gente que le estorba y que no le hace ser equipo dentro de la Procuraduría. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Osvaldo Ávila Tiscareño, hasta por 3 minutos, por favor. Sí, claro, con su permiso, presidente. Primeramente, hacer una precisión. En mi anterior participación daba cuenta de que resultaba importante de que la opinión pública tuviera en consideración que es voluntad de la fracción mayoritaria las comparecencias que se han llevado en estos días. Lo digo porque en otras ocasiones, más que los medios, hacia el interior de esta legislatura se hacen afirmaciones temerarias o se hacen afirmaciones que tienen que ver con una razón o con un fundamento visto desde una perspectiva distinta a la que a veces corresponde con la realidad, y en ese sentido yo quiero insistir en que seguiremos en este tipo de ejercicios. Es nuestra responsabilidad porque nuestra tarea como un poder, uno más de los 3 que tienen la responsabilidad de llevar adelante la problemática social, la salvaguarda de las instituciones, pues tiene que ver no solo con descalificar, sino también pedir cuentas. Y en ese sentido, ver qué tan eficazmente se están usando los recursos públicos, ver qué tan eficazmente se están desempeñando quienes tienen la confianza de quienes los nombra y a quienes nos toca ratificar, como es el caso de usted. Y entonces, en ese sentido, ese era el primer sentido de mi participación. Decir en segundo lugar que me parece muy positivo el diagnóstico que tiene usted. Me parece digno de reconocimiento el que se señale como un problema que tiene que ver con el tejido social. Ver el problema de la justicia solo como un asunto que implique los asuntos de estrategia de seguridad, el tema que tiene que ver con la mano dura, el tema que tiene que ver con la aplicación de medidas más enérgicas o que se modifique la ley para que las penas sean en mayor grado, solo sería una parte del problema. Tiene que restablecerse, el tejido social, tiene que restablecerse las condiciones idóneas hacia el interior del núcleo de las familias para que no haya un caldo de cultivo proclive a la delincuencia. Y entonces en el día que eso acontezca no tendremos que estar hablando ni de denuncias ni de la salvaguarda de la seguridad a través de las distintas medidas de las que hoy se habla. Entonces creo que esto
nos convence de que la responsabilidad que usted tiene es trascendental, pero que no está sesgada en su criterio. Entonces, qué bueno que así sea, procurador. Ojalá esto se pueda socializar lo más que sea posible hacia el interior de los lugares en donde se toman decisiones y que usted coadyuve para que también se fortalezca la inversión de recursos a efecto de que se pueda restablecer el tejido social e ir a atacar la causa más que el efecto. Terminar diciéndole que la manera que tenemos nosotros de demostrarle nuestro compromiso será a la hora de establecer los presupuestos. Yo espero que cuando sea objeto de discusión de esta legislatura se abunde, se defienda, se den argumentos suficientes para que vaya enlazada la parte operativa y que vaya también enlazada la parte que ya decía de lo social, y reiterar solo el compromiso para sacar adelante esta ardua tarea. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Nayeli. Hasta por 3 minutos se encuentra. El diputado, entonces tiene el uso de la voz el diputado Felipe Cabral, hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Señor procurador, la comunidad migrante ya escuchó su respuesta y ven con agrado su preocupación por la seguridad de ellos cuando visitan el Estado. Dicen que su preocupación es genuina y se lo agradecen. Yo solamente soy el portavoz de la comunidad que vive en los Estados Unidos. Me dicen que le informe que hay alrededor de 17 líneas de autobuses turísticos que se internan en la mayor parte del territorio estadounidense. Ellos van de Zacatecas. Ellos solo transportan migrantes, llevan y traen migrantes. Estas 17 líneas de autobuses. Y le encargan dice que ellos son una presa de asalto, son fáciles. Y le encargan que si se pudiera coordinar con el Federal de Caminos para que les diera una mayor protección a estos migrantes que utilizan estas líneas de autobuses turísticos. ¿Es cuánto, señor procurador? Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Isaura Cruz de Lira, hasta por 3 minutos, por favor. Juana. Con su permiso, diputado presidente. Señor procurador, sabemos perfectamente en las condiciones en que este gobierno encontró al Estado en relación a la procuración de justicia. También estamos conscientes que para recomponer el tejido social no es fácil ni rápido. Tendrá que pasar el tiempo para irlo logrando. Igualmente, para ganar la confianza de los ciudadanos en la forma de aplicar la ley en las diferentes situaciones que viven los ciudadanos no es fácil, ni será en un tiempo corto. Tendrá que hacerse un trabajo intenso, un trabajo de respuesta a todas estas situaciones delictivas que se presentan. Gran tarea que tenemos en nuestras manos. Señor procurador, el reto es grande, pero la gran oportunidad también la tiene. Que en estos años que le restan al presente gobierno logre recuperar esta confianza en los ciudadanos zacatecanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con la anterior participación concluimos las intervenciones de los ciudadanos diputados respecto de esta comparecencia. Ciudadano doctor Francisco José Murillo Ruiseco, Procurador General de Justicia del Estado. La honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado su comparecencia ante las y los ciudadanos diputados en este recinto legislativo. Seguro estoy que la información proporcionada sobre los asuntos aquí tratados son y serán de suma utilidad para nosotros en el desempeño de nuestro encargo. Con lo anterior se da cumplimiento al mandato del Pleno. Muchas gracias por su asistencia. Solicito a la comisión o a las diputadas comisionadas de cortesía se les sirvan a acompañar a su salida de este recinto al término de la sesión al ciudadano doctor Francisco José Murillo Ruiseco, Procurador General de Justicia del Estado. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 30 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias.